Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas gigantes. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Y más interesante aún, ¿por qué mirar ideas filosóficas de hace siglos nos ayudan a entender el mundo de hoy? Exacto. Tenemos como guía un texto académico, bueno, denso, pero muy interesante, epítome filosófico y transcomplejo desde una mirada universal e integrativa, de Juan Carlos Pérez Vega. Ujú. La idea es, digamos, desgranar algunas corrientes clave sobre el conocimiento y ver cómo nos llevan a un concepto más actual, la transcomplejidad. Si es un recorrido, la verdad fascinante. El artículo nos lleva por cómo hemos pensado sobre la realidad, la experiencia, cómo interpretamos, incluso cómo avanza la ciencia. Claro, Tocaremos el empirismo, el racionalismo, la dialéctica, hermenéutica, física teórica, bueno, un montón de cosas. uf, Y todo para ver qué propone esto de la transcomplejidad, como un marco para integrar todo eso, ¿no? Especialmente útil parece para los líos sociales, educativos, políticos de ahora. suena a un buen desafío intelectual. Me gusta. Ok, vamos a empezar por el principio, ¿no? Una pregunta básica que plantea el texto. ¿El conocimiento nos viene de fábrica o lo vamos construyendo? Ahí es donde entra el empirismo. Correcto. El texto nos recuerda esa idea fuerte de filósofos como Locke, Hume, Berkeley. La idea de que nacemos como una página en blanco, la famosa tabula rasa. La tabula rasa, sí. O sea que todo lo que tenemos en la mente, cualquier idea, cualquier concepto, viene en última instancia de la experiencia, de lo que captamos con los sentidos. No hay ideas innatas, digamos, preinstaladas. Entiendo. La página en blanco que se va llenando. Pero, a ver, si todo viene de la experiencia, ¿cómo sabemos que ese conocimiento es, bueno, válido? ¿Solo porque lo viví? Ah, buena pregunta. Ese es el otro punto clave que menciona el texto. La justificación del conocimiento es a posteriori, o sea, viene después de la experiencia. A posteriori. No podemos demostrar algo solo pensándolo. Necesitamos, digamos, el choque con el mundo real. Hume era muy radical en esto. Decía que la percepción es la base de todo. Pero claro, luego llegó Berkeley y le dio una vuelta de tuerca. Bastante particular. Sí, el texto dice que era más idealista. ¿Qué significa eso? ¿Que la experiencia ya no importaba tanto para él? No es que no importara. Es que la ve de otra manera. Berkeley planteó algo que, bueno, hace ruido. Nuestras ideas son mentales, ¿no? Son pensamientos. Entonces, ¿cómo pueden parecerse a objetos físicos materiales que se supone que están allá afuera? Claro. Suena raro. Su solución fue audaz. Dijo, miren, en realidad solo existen mentes. La nuestra, la de los demás y fundamentalmente la de Dios, e ideas dentro de esas mentes. ¿Y el mundo exterior? Lo que llamamos mundo exterior son, para Berkeley, ideas que Dios mantiene de forma coherente y constante en existencia para todos nosotros. Sin Dios, el mundo objetivo tal como lo percibimos no se sostendría. Un giro total respecto a Locke o Hume, ¿eh? Wow. O sea que esta mesa que toco es, en el fondo, una idea sostenida por Dios, según él. Vale. Dejemos esa idea ahí, resonando, y vayamos a otra perspectiva muy diferente que trae el artículo, la dialéctica. Aquí ya no hablamos tanto del origen del conocimiento, sino de cómo es la realidad misma. Exactamente. Ahí el texto, citando a gente como Harvey y Ullman, la presenta no como una cosa quieta, sino como un proceso, un flujo constante, lleno de tensiones, de cambios. Un proceso. Sí, la clave es pensar en relaciones, en movimiento, en contradicciones internas. No en piezas aisladas y estáticas, mente y materia, teoría y práctica. Todo está conectado, interactuando. Marx, por ejemplo, que se basó mucho en Hegel, la usó un montón para analizar el capitalismo. Entiendo lo de proceso y cambio, pero ¿qué es eso de contradicciones internas? ¿Que las cosas están como peleadas consigo mismas? Algo así, sí. Significa que las cosas no son monolíticas ni estables por naturaleza. Llevan dentro tendencias opuestas, tensiones, y esas tensiones son las que impulsan el cambio, la transformación. Un ejemplo. Piensa en un bosque. Hay cooperación entre especies, pero también competencia feroz.
Hay vida y muerte, crecimiento y descomposición. Todo al mismo tiempo, ¿no? Son fuerzas opuestas coexistiendo y generando la dinámica del bosque. Ya veo. El texto destaca varios principios de esta mirada. Todo es proceso, todo es heterogéneo por dentro, el cambio nace de la contradicción, las partes y el todo se crean mutuamente. Incluso dice que investigar es un proceso dialéctico, que explora cómo las cosas podrían ser distintas. Interesante aplicarlo a la investigación misma. Pero el texto también menciona críticas, ¿verdad? Sartre decía que no servía para entender la naturaleza. Cierto, cierto. Hay un debate clásico ahí. La dialéctica describe cómo es la realidad, o sea, es ontología, o es solo una forma útil de pensar sobre la realidad, una epistemología. Ujú. Y bueno, aunque Sartre tuviera sus reservas, otros científicos que cita el texto, como Lewontin o Stephen Jay Gould, sí la vieron muy útil, por ejemplo, para entender la evolución biológica, que es puro proceso, cambio, contingencia. Vale. Entonces tenemos la experiencia como fuente empirismo y la realidad como proceso en tensión dialéctica. Pero, ¿y la interpretación? Porque no todos vivimos o entendemos los procesos igual. Ahí entra la hermenéutica, supongo. Justo ahí, si el empirismo mira la recepción de datos y la dialéctica, la dinámica del cambio, la hermenéutica filosófica, con Gadamer a la cabeza, se enfoca en el arte de interpretar. Ya no es solo recibir info, sino entrar en diálogo con lo que intentamos entender, sea un texto, un fenómeno o una persona. El texto habla de una fusión de horizontes. Suena muy poético eso. ¿Qué quiere decir? Sí, suena un poco así, pero tiene miga. Imagina que intentas entender, no sé, un evento histórico. Tú tienes tu perspectiva de ahora, tu horizonte de comprensión, ¿no? Formado por tu cultura, tus saberes, tus prejuicios. Claro. Y el evento ocurrió en otro horizonte. Gadamer dice que la comprensión real ocurre cuando logramos que esos dos horizontes se encuentren, se toquen, y de alguna forma se fusionen. O sea, reconocemos nuestra propia mirada y a la vez intentamos reconstruir la del otro. Es aceptar que no hay una única interpretación final, sino un diálogo que sigue. Y esto no es solo para filólogos o historiadores, por lo que veo en el texto. Tiene aplicaciones muy prácticas hoy. Totalmente. Piensa en educación. Anima a que los estudiantes sean intérpretes activos, no solo receptores pasivos. Ujú. En psicología, ayuda a la gente a darle sentido a sus propias vidas, a reinterpretar sus experiencias pasadas. Y en lo social y político, es clave. Nos ayuda a analizar críticamente cómo se construyen las historias que nos cuentan, quién tiene el poder de narrar y cómo eso nos afecta. Nos invita a revisar lo que damos por sentado. Claro. Y para interpretar, usamos el lenguaje. El siguiente punto del artículo es la epistemología del lenguaje. ¿Qué nos cuenta sobre cómo las palabras se conectan con el mundo o con las ideas? Bueno, el texto ahí nos recuerda que ya desde Platón se pensaba el lenguaje como una vía al conocimiento. Y luego resume 3 grandes maneras de ver cómo funciona el lenguaje, filosóficamente hablando. A ver. Una es el realismo. Las palabras como que reflejan o nombran una realidad que está allá afuera, independiente de nosotros. Otra, el mentalismo. El lenguaje representa símbolos o conceptos que tenemos en la mente y que más o menos acordamos socialmente. Ok. Y la tercera es el pragmatismo. El lenguaje agarra significado por cómo lo usamos en la práctica, en contextos sociales reales, para hacer cosas, para comunicarnos. Ese enfoque pragmático me parece interesante. O sea, el significado no está ni en la palabra ni en la cosa, sino en el uso. Exacto. El texto cita a Fontes que insiste en eso. El significado es el uso en un contexto. Y eso incluye todo. Las palabras sí, pero también el tono de voz, los gestos, la situación, lo que compartimos con el otro. Todo comunica. Ujú. Por eso, como dice Pérez Vega en el artículo, el lenguaje no es un espejo perfecto de la realidad. La conexión palabra-cosa es complicada, a veces medio vaga, sobre todo con cosas abstractas como felicidad o justicia. No hay una línea directa garantizada. Entendido. No es tan fácil como ponerle nombres a las cosas. Y esto nos lleva a otro filósofo importante que trata el texto, Karl Popper y su racionalismo crítico. Él también desconfiaba de algunas formas de conocer, ¿no? Así es. Popper estaba de acuerdo con Hume en criticar la inducción. Esa idea de que por ver 1000 cisnes blancos podemos concluir que todos los cisnes son blancos. Popper decía, eso no tiene una base lógica fuerte. Claro,
Pero y aquí está lo interesante. A diferencia de Hume, Popper no se quedó en el escepticismo. No dijo, bueno, entonces no podemos saber nada. ¿Y qué propuso entonces? Si no podemos confirmar teorías mirando casos particulares. Su gran idea fue darle la vuelta. En vez de intentar verificar nuestras teorías, algo lógicamente imposible según él, lo que debemos hacer es intentar falsarlas, refutarlas. Falsarlas, o sea, buscar dónde fallan. Exacto. El conocimiento avanza no acumulando pruebas a favor, sino proponiendo hipótesis atrevidas, conjeturas, y luego sometiéndolas a las pruebas más duras que se nos ocurran para intentar tumbarlas. Si una teoría sobrevive a esos intentos serios de refutación, bueno, la mantenemos, pero provisionalmente, sabiendo que mañana puede caer. Es un giro potente, ¿eh? La ciencia como un proceso de ir descartando errores, no de construir verdades absolutas. Pero el texto también dice que incluso la refutación tiene sus bemoles. Correcto. A veces, una observación que parece refutar una teoría podría ser un error de la propia observación. O quizás la teoría solo necesita un pequeño ajuste, no tirarla entera. O sea, la refutación tampoco es tan automática. Ujú. Además, el artículo señala que Popper, al mantener esa separación entre el sujeto que piensa, con sus teorías, y el mundo objetivo que las pone a prueba, pues no escapa del todo a los problemas del empirismo clásico. Otros filósofos, como Kuhn o Hanson, dirían que la observación misma ya está influida por la teoría, que no hay experiencia pura para contrastar. La interpretación vuelve a colarse por la ventana. Y si hablamos de la experiencia, pero desde adentro, sin intentar separarla tanto del sujeto que la vive, llegamos a la fenomenología de Husserl, otro punto fuerte del material. ¿De qué va esto? La fenomenología propone un cambio de foco radical. Dice, a ver, olvidémonos un rato de si existe un mundo allá afuera o cómo demostrarlo. Centrémonos en describir de la forma más rigurosa y detallada posible los fenómenos. O sea, las cosas tal como aparecen en nuestra conciencia, en nuestra experiencia vivida en primera persona. ¿Cómo es eso? Es preguntarse, ¿cómo es sentir esto? ¿Cómo es percibir aquello? ¿Cómo es recordar, imaginar, desear? Poner el foco en la experiencia misma. Suena muy introspectivo. ¿Y cómo se vuelve eso un método filosófico o científico? Bueno, Husserl propuso un método, la epoqué, o puesta entre paréntesis. Consiste en suspender nuestros juicios habituales sobre el mundo, si es real, si no, cómo funciona, para simplemente describir las estructuras esenciales de la experiencia tal cual se nos da. Buscar lo esencial de la experiencia. Exacto. ¿Qué es lo constante en el acto de percibir algo, por ejemplo, más allá del objeto particular? Aunque se le critica a veces por ser subjetiva, su meta era encontrar estructuras universales de la conciencia. Y este enfoque ha sido súper influyente para entender la experiencia humana desde adentro. En psicología, sociología cualitativa, ética, inspiró a gigantes como Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre. Qué interesante cómo cada corriente nos abre una puerta distinta. Y ya casi al final de este viaje filosófico, el texto nos lleva a un campo que parece muy diferente, la física teórica. ¿Qué pinta aquí la física? Sí, parece un salto, ¿verdad? Pero es clave porque representa otra forma muy potente y muy distinta de construir conocimiento sobre el mundo. La física teórica usa el lenguaje súper abstracto y riguroso de las matemáticas, desde el cálculo hasta cosas como la teoría cuántica de campos, para crear modelos de la realidad física. Modelos que explican desde lo más chiquito, las partículas, hasta lo más grande, el universo. Exactamente. Y lo ha hecho con un éxito predictivo impresionante. El texto menciona su larga historia, claro, desde los griegos hasta Einstein y la cuántica. Sí. Pero, más allá de la historia, lo importante aquí es su método y su ambición. Busca leyes fundamentales, universales, a menudo unificadoras, que expliquen cómo funciona la estructura básica del universo. Propone experimentos, a veces hasta inventa las matemáticas que necesita, como Newton con el cálculo, y construye modelos que, aunque sean abstractos, aspiran a describir objetivamente cómo es la realidad física. Es casi lo opuesto a la fenomenología, que se enfoca en la experiencia subjetiva. Entendido. Una búsqueda de la estructura última a través de modelos matemáticos. Muy bien. Y con esto creo que hemos cubierto las piezas principales de este rompecabezas filosófico que nos presenta el artículo.
Ahora, ¿cómo encaja todo esto para llegar a la famosa transcomplejidad? Aquí es donde, digamos, todo converge. Después de ver todas estas formas distintas de conocer y de acercarse al conocimiento, la experiencia sensible del empirismo, la razón crítica del racionalismo, la dinámica del cambio de la dialéctica, el arte de interpretar de la hermenéutica, la experiencia vivida de la fenomenología, el modelado abstracto de la física, la transcomplejidad aparece como una propuesta para integrarlas. ¿Integrarlas? ¿Cómo? ¿Cómo hacer un cóctel con todas? No exactamente mezclarlas a lo loco. Más bien es reconocer que los problemas realmente complejos del mundo de hoy, piensa en el cambio climático, las crisis sociales, la inteligencia artificial, la educación, pues no se pueden entender bien desde una sola ventanita. Claro, son multifacéticos. Exacto. Entonces, la transcomplejidad, como la describe Pérez Vega, propone una actitud, una postura investigadora que sea abierta, flexible, que combine estratégicamente lo cuantitativo, lo cualitativo, lo dialéctico, según lo pide el problema. Ujú. Se basa en ideas como la complementariedad de métodos, buscar la sinergia entre disciplinas, tener una visión integral del asunto y ser muy reflexivo sobre cómo estamos conociendo lo que conocemos. ¿Podrías dar un ejemplo rápido para que se entienda mejor cómo funcionaría en la práctica? A ver, imagina que queremos entender por qué hay resistencia a las vacunas en una comunidad específica. Un enfoque transcomplejo no se quedaría solo con hacer encuestas para ver porcentajes. Eso sería más empirista cuantitativo. ¿Qué más haría? Pues también haría entrevistas a fondo para entender las historias personales, los miedos, las narrativas que circulan, ahí entra la hermenéutica, la fenomenología. Analizaría quizás las dinámicas de poder y desinformación en las redes sociales de esa comunidad, eso tiene un toque dialéctico crítico, e incluso podría intentar modelar cómo se difunden ciertas creencias. Ahí se inspira en métodos de sistemas complejos, quizás cercanos a la física. Ah, ok. O sea, usar varias herramientas de esa caja filosófica que estuvimos viendo. Exacto. Reconoce que necesitas distintos lentes, distintas herramientas para tener una foto más completa y, sobre todo, para poder pensar en cómo intervenir de forma más efectiva y respetuosa. Ahora sí veo la conexión. No es elegir una filosofía y descartar las demás, sino tener una caja de herramientas más rica y saber cuándo usar cada una. Ha sido un recorrido denso, pero la verdad muy clarificador por todas estas ideas sobre el conocimiento. Y la conclusión del autor, como bien decías, es justamente esa, que todas estas corrientes, aunque a veces se peleen entre sí, siguen vivas, siguen aportando valor. Ujú. El empirismo nos ancla en la evidencia. El racionalismo crítico nos pide rigor y pruebas. La dialéctica nos ayuda a ver los sistemas complejos, las tensiones. La hermenéutica nos enseña a escuchar significados. La fenomenología nos conecta con la experiencia humana. Y la física nos muestra el poder de la abstracción. Cada una es una pieza clave para entender no solo el mundo, sino cómo lo entendemos nosotros. La búsqueda de conocimiento es un mosaico, ¿no? Como dice el texto. Exacto. Y quizás la reflexión final que nos deja todo esto es, bueno, ahora que somos un poco más conscientes de esta diversidad de enfoques, de estas distintas maneras de saber, ¿cómo podemos usar esta riqueza de forma más intencional? En un mundo tan complejo, tan interconectado, ¿cómo combinamos la crítica rigurosa con la escucha empática, el análisis de sistemas con la atención a la vivencia personal? No solo para entender mejor, sino quizás para actuar de una forma más considerada, más ética y tal vez incluso más transformadora.